Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir y publicando escritores. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, agripado y todo, aquí estamos como siempre. Soy Raúl Sanz, un gusto estar con ustedes. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Nos puede seguir a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, véanos y escúchenos también en nuestros canales, en nuestras multiplataformas, en YouTube. Y dos atentas invitaciones, como siempre, a que nos escuchen a través de Radio Anáhuac los miércoles e igualmente en punto de las 9 de la noche los miércoles, síganos a través de Código Libre. ¿Cómo amanecieron hoy? No se sentirían como cucarachas o moscas, ¿verdad? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Espero que no sea eso que acabas de decir, que despiertas y entonces empiezas a sentir como antenas, o de repente sientes que tu hermana viene con una escoba y te va a agarrar a escobazos porque te está subiendo por la pared y te enteras de que eres una cucaracha y que te llamas Gregorio Samsa. ¿De quién estaremos hablando? Pues estamos hablando, les voy a dar pistas, de un escritor de origen checo, cuya obra está escrita en alemán, es de origen judío y es considerado como uno de los escritores más influyentes del siglo XX porque fue digamos, el inventor de la escritura de lo absurdo y además ha sido, yo creo que uno de los escritores que más ha influenciado a escritores alrededor del mundo. ¿De quién estaremos hablando? Pues creo que está fácil, mi querida Ceci, ¿no? Y coincido con lo que acabas de decir. Uno de los escritores, uno de los autores más importantes del siglo pasado y de este siglo lo sigue siendo también. Por supuesto, estamos hablando del gran Franz Kafka. Y efectivamente, tú acabas de decir algo muy interesante, es el precursor o es uno de ellos de la literatura de lo absurdo. Y a mí me gusta mucho esa parte. Con Kafka podemos tocar temáticas, el absurdo, podemos tocar temáticas del surrealismo también, podemos tocar temáticas del suspenso, podemos tocar temáticas que yo sé que a ti no te gusta mucho, Ceci, pero a mí sí, de finales abiertos, de finales interpretativos, de moralejas, ¿no? Entonces, estamos hablando de uno de los grandes autores que a mí particularmente me gusta mucho. No he leído tanto como quisiera, lo tengo ahí en el tintero, ¿no? Como uno de los autores que tengo que seguir leyendo porque sí quiero hacerlo, pero a veces sabemos todos que tenemos tantas cosas que leer y encontrar el tiempo no siempre es tan fácil, pero es uno de esos autores que por supuesto está en mi biblioteca y quiero seguir incrementándola. Yo sí tuve la fortuna de haberme tomado el tiempo de leer a Kafka. Es un descubrimiento más bien reciente, como a muchos de nosotros nos pasó en la secundaria, en la preparatoria, nos dejan leer la Metamorfosis, uno lee la Metamorfosis, uno no entiende la Metamorfosis, luego le explican la Metamorfosis y luego dice uno, y ya, como que no pasa de ahí. Se ha convertido en uno de estos autores en los que tengo la misión de leer toda la obra. Y efectivamente Sí. no es fácil rastrear toda por sus malas traducciones, por sus malas compilaciones. Y al ser también un autor checo, aunque él escribió en alemán, también hay algo, ya hemos platicado de Praga en algún momento, y algunos de estos autores checos pues son un poco raros, ¿no? Desde Milán Kundera, pasando por Karel Čapek y luego Franz Kafka. Yo no sé qué tan absurdo es en realidad Kafka o hasta dónde lo absurdo que vendía Kafka en su tiempo es hoy una realidad. Y yo tampoco, Juan. Yo creo que estos eran autores que además estaban muy influenciados por la geografía en la que estaban. Praga es una ciudad monumental, maravillosa, pero también es una ciudad oscura, es una ciudad de muchos contrastes. El lugar en el que vivía Kafka, que además está muy cerquita del palacio y está muy cerquita de la Catedral de San Vito, es una cajita de cerillos. Entonces, verdaderamente, este encierro, este agobio que se percibe en
muchos de los textos de Kafka, híjole, lo puedes transportar al lugar en donde él estaba escribiendo, el tiempo político en el que él estaba, toda la persecución que vivieron los judíos, etcétera. Me parece que Kafka fue un hombre de su tiempo. Entonces, ahí es en donde yo estoy de acuerdo contigo cuando dices, híjole, sería absurdo o sería que nada más estaba describiendo la realidad. Claro, lo hizo con un tinte que me parece como que sabe también mucho a Camus, ¿no? Gente muy, muy de su tiempo, gente muy, muy comprometida. Es que yo lo que pienso al respecto es que es un absurdo controlado. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Es cuando se trata de una persona que maneja muy bien la ironía o una persona que maneja muy bien el sarcasmo, que no es para todos, sino que es para aquellos que saben llevarlo a cabo y muy pocos van a tener la inteligencia suficiente para entenderlo. Y eso es lo que hace precisamente la literatura de Franz Kafka en este absurdo, y lo pongo entrecomillado del que estamos mencionando, en esta irracionalidad que al final, cuando uno llega a la parte de la moraleja, puede entender que hay una crítica incisiva a su tiempo, que hay una crítica al gobierno, al tiempo, al contexto, pero que también se encarga de construir personajes interesantísimos como los que a mí me gustan mucho, ¿no? Yo siempre he dicho que detesto estas historias siempre con finales felices. Estas ya tenemos muchas. ¿Por qué vamos a seguir construyendo historias así y así y así? Y muchas veces lo que la gente dice, y la mayoría de las historias no siempre terminan así, ¿no? Y nos pintan el cuento de princesas. Kafka hace algo más interesante. A partir de lo absurdo, pinta verdaderamente la realidad. Y eso no es fácil de hacer y eso no lo hace cualquier autor. Y creo que eso es lo que lo hace tan grandioso. Entonces no entiendo por qué a Raúl no le gusta tanto la literatura rusa, que siempre acaba bastante mal. Porque no está bien desarrollada. Esa es la diferencia. Y Kafka sí. Dos detalles importantes sobre Kafka. Uno, ya lo mencionaba Ceci, y es que es judío. En algunos de los textos que se tienen de juventud de él, cartas, diarios, sabemos que a él le gustaba el teatro, pero los papás, y sin afán de hacer tampoco aquí ninguna tragedia, vaya, tener como conflictos, es con lo que ocurre un poco hoy con ciertas películas que los papás exageran, esto está muy mal para los niños, o al revés, es que hay que permitirlo. Los papás de Kafka no le permitían ir al teatro que no fuera judío. Y él se iba a escondidas a ver ese teatro que era diferente para él. Y era la fuga. Y creo que él consigue fugas muy importantes a la hora de escribir. Y creo que lo hace particularmente, esta es quizá una hipótesis un poquito acelerada de mi parte, a través de las figuras de los animales. No todos los cuentos de Kafka tienen animales protagonistas, pero muchos sí. Uy, sí. Ya hablaremos de ellos en conversaciones, pero hay algunas fugas y me parece que esos dos elementos pueden ser muy interesantes cuando nosotros nos atrevemos a leer la obra de Franz Kafka. Y es que, ¿sabes qué, Juan? Aquí viene una pregunta filosófica muy interesante y es, ¿de qué se trata la obra de Kafka? Y la obra de Kafka siempre va a estar haciendo alusión a principios de libertad, de responsabilidad del ser humano, de emociones, pero sobre todo de búsqueda del significado no de la vida, además. Y no solo eso, Ceci. Kafka es un autor que te puede guiar a la lectura para aquellos individuos que no se consideran lectores, que no tienen este hábito. Un ejemplo, antes de que se nos acabe el tiempo, muy, muy cercano a mí, un primo mío, más joven que yo, creo que le llevo como 10 años, en alguna ocasión estábamos en casa de mis papás, recuerdo muy bien, en una comida, y él sabe pues que yo ya para entonces yo ya había escrito mi primer novela, que me gustaba la literatura, y me acuerdo que se acercó conmigo y me dijo, me dicen Raulito, imagínate, ¿no? A mi edad, 40 años, y me dicen Raulito. Oye, Raulito, fíjate que leí La Metamorfosis de Kafka y me fascinó y me encantó y quiero seguir leyendo. Fíjate lo importante que es encontrar un buen autor, que encontrar un buen libro, para de ahí empezar a encaminarte al extraordinario mundo de la lectura y de la literatura. Sin duda, y yo seguiré sosteniendo que aunque La Metamorfosis es una gran obra, no es la mejor obra de Kafka, ni siquiera la mejor obra para poder introducir a los estudiantes a la literatura y a la obra de Franz Kafka en particular.
Pero bueno, de momento exactamente igual que ocurre con Franz Kafka, tenemos que transformarnos, mutarnos, porque tenemos que cambiar a la siguiente sección. Lo desconocido. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué sería de la literatura universal sin Franz Kafka? Y eso me lleva a valorar todo lo que le debemos a Max Brod. Fíjense que de verdad el mundo tiene mucho que agradecerle a Max Brod, que era pues uno de los mejores amigos de Franz Kafka y logró que este magnífico autor ingrese con honores al Parnaso de la literatura mundial. Y es que verdaderamente qué kafkiana vida tuvo Kafka y todavía siguió con el efecto después de su muerte. Como todos sabemos, bueno, este hombre vivió en Praga con unas situaciones muy, muy complejas y enfermo, murió muy enfermo de tuberculosis y, bueno, tuvo la precaución de hacer su testamento y en este testamento dejó como albacea a Max Brod. Al ser su amigo, él conservaba muchos de los textos inéditos que Kafka le iba confiando, pero le decía que por favor, al momento de su muerte tenía que incinerarlos todos. Imagínense nada más lo que dejó en sus manos y que le pidió que quemara. Pidió que quemara el proceso, el castillo y América. También le pidió que quemara Desaparecido. Pero por fortuna, este hombre tuvo el seso suficiente, no solamente de no cumplir la voluntad de Kafka, sino que se apresuró a publicarlos inmediatamente después de que el autor de la Metamorfosis murió. Realmente este hombre que tuvo esta como decisión dicotómica, porque por un lado estaba desobedeciendo la voluntad de su mejor amigo, y por otro lado estaba haciéndole fiel a la humanidad al rescatar todos estos textos. Bueno, como si no fuera suficiente, todos estos textos inéditos que le fueron legados a Brod, estaban también otros que tenía la secretaria Esther Hoff y luego su hija Eva, quienes en las últimas décadas se vieron envueltas en una batalla legal tripartita que tenían partes interesadas en el legado de Franz Kafka. Por un lado estaba la secretaria Esther Hoff, que estaba en Alemania y que después se fue a vivir a Israel. Y luego estaba el propio Max Brod y luego estaba la propia hija. Entonces, bueno, todo esto empezó con un proceso litigante, ya se podrán imaginar qué consecuencias. La verdad es que en el último proceso que se llevó a cabo por conseguir, digamos, las primicias de los textos de Kafka, todo parecía como si el propio Kafka hubiera sido una especie de profeta hablando de su propio, del proceso que iban a seguir sus propios textos. En fin, que le debemos tanto a este hombre, Brod, esta labor que tuvo un gran fervor y pasión de verdad inauditas, no solamente por preservar la obra de Kafka, sino por difundir la obra publicada, sobre todo la obra inédita. Claro que a lo largo de la historia hubieron muchísimos errores, torpezas, dislates, es decir, a ver, hubo traducciones terribles, muy mal hechas de la obra de Kafka, hubo grandes errores editoriales en la obra de Kafka. En un principio, mucha parte de estos manuscritos se le confiaron a otra judía, Dora Diamant, que fue la última compañera de Kafka. Y entonces pues esta mujer hizo como que todo un desorden, estaban todos mal acomodados, mal atados, no siempre estaban numeradas las hojas, no siempre estaban titulados los cuentos, los textos, y bueno, pues todo esto
para Brod constituyó un gran trabajo de organización, de poner cada cosa en su lugar, de un trabajo editorial para seleccionar cuáles textos serían publicados en cierto tomo y cuáles en otro. En fin, todo este rompecabezas, además, se le añadió un criterio sumamente rígido en el que solamente se quería publicar aquello que fuera súper kafkiano y que el autor no hubiera, pues no hubiera, todo lo que escribió de diferente forma, no lo querían publicar. Ay, en fin, todo lo que le debemos a Max Brod es que el día de hoy, gracias a él y a pesar de todos sus errores, conocemos a Franz Kafka. Conversaciones. Hemos llegado ya a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría comenzar? Fíjate que yo quiero empezar con dos anécdotas. Una, yo entré a los cuentos de Kafka gracias a Juan Carlos, un cuento magnífico que se llama El buitre, del cual hablaremos en un ratito, pero en realidad a mí me gustaría empezar con esta anécdota que estábamos platicando fuera del aire, que tiene Raúl sobre Kafka y una muñeca que me estaban platicando. Por ahí me gustaría empezar. Fíjate, esto creo que me lo platicaste o me lo diste a leer, Juan Carlos, ya no me acuerdo. Te lo di a leer porque es una historia que yo ya había leído y cuando la recuperé dije, mira, creo que para Raúl y las clases que él da es el tipo de anécdota extraordinaria para introducir a los alumnos, porque es un ejercicio imaginativo bellísimo por parte de Franz Kafka. Es que tú me vas corrigiendo, voy a ir tratando de recordar lo que leí en aquel entonces, pero a ver, me pareció muy interesante y efectivamente es un ejercicio para trabajar con los alumnos, sobre todo cuando tenemos materias que tienen que ver con literatura, muy interesante que a partir de una historia real puedas llevarlo a un ejercicio práctico literario. ¿De qué va esto? Kafka estaba, si no me recuerdo, estaba en Alemania, en Berlín, en algún lugar, en un parque que encontró a una niña que estaba llorando, que porque había perdido a su muñeca, ¿no? Cualquiera de nosotros quizás nos pondríamos en dos actitudes. Una de indiferencia, ¿no? De decir, pues pobre niña, quién sabe qué le pasa, pues ya que lo arregle por su cuenta propia, o acercarte y ver qué le sucede, ¿no? Y eso se le llama ser proactivo y ver cómo puedes ayudar. Y en ese sentido, cuando se entera lo que está ocurriendo, esta gran imaginación de Kafka me parece que lo lleva a decirle que él era un cartero de muñecas viajeras o algo así. El punto es que le crea toda una historia a la niña de que su muñeca se había ido de viaje. Y entonces él le iba a estar llevando, ahora sí que a manera de correo mágico, no las cartas de la muñeca. Entonces, si no mal recuerdo, Juan Carlos, por ahí 3 semanas le estuvo escribiendo cartas a la niña sobre la muñeca, ¿no? De lo que estaba viviendo en sus viajes, de que había cambiado incluso, ¿no? El pretexto para decirle por qué se había ido es que porque pues, los viajes cambian, ¿no? Te transforman. Y de ahí ya no me acuerdo exactamente cómo cambia, Juan Carlos, si me ayudas, pero por ahí va la cosa, ¿no? Sí, al final se pierde la muñeca, Kafka le dice a la niña que lo encuentre el día siguiente en el mismo lugar y entonces le entrega la carta del viaje de la muñeca y entonces él va leyendo con la niña los viajes de la muñeca, que me imagino que estarán perdidos, no sé de dónde sale exactamente la anécdota. La cuestión es que después de esas 3 semanas o el tiempo que haya sido, Kafka le compra una muñeca a la niña y la niña cuando la recibe dice, pero esta no es mi muñeca. Y le dice Kafka con toda la razón, es que la muñeca ha cambiado y ha cambiado porque los viajes cambian. Y entonces la niña ya acepta la muñeca. Me parece una fascinante historia. Sí. Me parece también bastante verosímil porque uno puede encontrar muchas cosas en la red y es una historia muy bonita de Franz Kafka. Y perdón, Ceci, antes de que te sigas con tu comentario, anexando un poquito a esto, fíjense la importancia que puede tener la creatividad a partir de un escritor, de un autor, de alguien que sabe generar historias, ¿no? Yo he escuchado alumnos que dicen, ¿para qué leer los libros guácala, ¿no? Y hay una crítica por parte de aquellos que rechazan el hábito de la literatura, de la lectura. Imagínate qué importante
lo que puedes transformar en un momento crítico en la vida de una persona, en este caso de una niña. Le cambias el mundo, le cambias el panorama, le cambias el ánimo. Esa es la gran La pones importancia que yo feliz. recalco de esto. Y no solo eso, es una muñeca con historia. Sí. Claro, y además de todo, o sea, porque digo, cuando se te pierde una muñeca y eres chiquita, se te pierde parte del alma. Entonces, digo, Sí. los papás en automático le queremos como resolver el problema y a lo mejor, o sea, lo que esto te enseña es que esta transformación también tiene tiempo, que está muy relacionado con toda la obra de Kafka. Me parece una anécdota primorosa y si es como si fuera un cuento que salió de la imaginación de Kafka, qué maravilloso, porque entonces esto te da como muchos recursos como padre. Yo quisiera hablar de la metamorfosis, porque la metamorfosis es una obra muy, pues pareciera, es un librito pequeñito y hablar de Gregorio Samsa, que es un hombre que un día despierta dándose cuenta que es pues un insecto, ¿verdad? Y toda la situación que lo lleva a aislarse de la sociedad, a ser rechazado incluso por su propia familia, a no ser reconocido por las personas con las que convivía continuamente, es una idea verdaderamente, o sea, absurda. ¿Cómo que qué pasó en esa transformación? O sea, no es como un Bildungsroman que te lleva por la transformación para entender por qué tú eres una persona de esta forma y al final llegas a ser un escarabajo. Él se lo salta todo y dice, así va a amanecer Gregorio Sams. No solamente ha sido una de las historias o sea, de los textos más leídos de Kafka, es la obra más conocida y además la que ha sido reeditada y retraducida y recompuesta, etcétera, sino que ha generado muchas obras alternativas y quisiera hablar de estas dos. Uno es un cuento que escribió Haruki Murakami que se llama Samsa in Love, que está publicado por la maravillosa revista The New Yorker, en donde toma a Gregorio Samsa y entonces trata de reinterpretar a Gregorio Samsa. Es un ejercicio interesante el hecho por Murakami y está bien logrado. Y por otro lado, está la última novela de Ian McEwan que se llama La cucaracha. Y La cucaracha es una reinterpretación también en donde la cucaracha, al revés de lo que le sucede con Gregorio Samsa, la cucaracha encarna en un político, que es el nada más y nada más que el primer ministro de Gran Bretaña. Y entonces la cucaracha pues empieza a ver, o sea, empieza primero a reconocer los movimientos, tal como, como Gregorio Samsa se empieza a reconocer. Tienen un proceso como parecido e inverso al mismo tiempo, pero le da una criticada especialmente a Boris Johnson y a todas las cochinadas que se hicieron durante el Brexit, a todas las cochinadas políticas, critica a Donald Trump, en fin, es como una reinterpretación histórica muy interesante, aunque a mí no me gustó tanto, no fue tan bien lograda. A mí también me gustaría darle continuidad a la metamorfosis porque, digo, desconozco, Juan Carlos tendrá más argumentos para decir no es la mejor obra de Kafka porque él ya ha leído más de Kafka, yo no lo he hecho, entonces de tal forma, simple y sencillamente sostengo que me parece una gran obra, sobre todo desde el punto de vista interpretativo, y eso es algo que a mí me gusta mucho recalcar con mis alumnos. Cuando lees una obra, velo con varias etapas. La primera de ellas es comprende lo que estás leyendo, ¿no? O sea, ten el compromiso de sentarte a leer, de meterte en la historia y tratar de comprenderlo. Pero lo más importante en una lectura siempre es qué interpretación le das tú, porque tu interpretación puede ser muy distinta a la de al lado o puede ser muy distinta incluso a la del propio autor. Darle una interpretación propia a veces es un ejercicio también muy interesante. En este caso, la brillantez que me parece de Kafka, más allá de la historia, son dos. Por un lado, elegir al insecto de la cucaracha. Yo creo que a la mayoría de los seres humanos nos parece un animal repugnante, un animal asqueroso, que lo mismo nos da asco que temor. Aquí me acordé de un amigo mío, Ricardo Cuqui, a quien le mando un saludo, que contaba una vez una historia
que estaba en su cocina una cucaracha, ¿no? Y, y de pronto dice, ay, hay cucarachas que vuelan. Y en eso la cucaracha vuela hacia él y se le para acá. Y él se ¡Qué quedó asco! congelado y ya después soltó el grito, ¿no? ¡Qué Entonces, asco! sí, la cucaracha es un animal al que todos, o la mayoría, quiero decir, le tenemos ese rechazo. Entonces me parece muy acertado haber elegido primero este absurdismo del que ya hablamos al principio de este programa. Y dos, viene la parte de la historia crítica. Esta historia trata de un elemento muy interesante que se puede establecer en la actualidad. ¿Cuánta gente se siente socialmente rechazada? ¿Cuánta gente no encaja en su país, en su casa, en su universidad, en su familia, en ningún contexto? ¿Y cuántas depresiones no se generan de todo esto? Por lo que la sociedad te va aplastando poco a poco y lamentablemente, ¿cuánta gente no termina por suicidarse cuando es lo único que encuentra para liberarse, ¿no? de este castillo que las paredes se le están cayendo encima, ¿no? Entonces, me parece muy interesante una crítica tan longeva, si nos centramos en cuándo la escribió Kafka, Claro. y que sigue siendo tan utilizable y aplicable a la realidad. A mí esa es la brillantez que destaco siempre en un autor, cuando no pasa de moda, cuando sus historias siguen repercutiendo en el presente. No soy crítico literario y lo que me gusta quizá de decir que La Metamorfosis no es la mejor obra es tal vez lograr que alguien diga, bueno, entonces hay que leer el resto de la obra de Kafka, porque creo que nos estamos perdiendo de grandes cosas solo por leer La Metamorfosis. Hablando de cucarachas, mi profesor de química y buen amigo mío, el Vato, metió una vez una cucaracha o la descubrió adentro del horno de microondas y lo que hizo fue pues, ponerle calor para ver si explotaba. Se hartó él antes de que explotara la cucaracha, por eso es que sabemos que sí van a sobrevivir a la siguiente guerra nuclear. Y, Y tiró el microondas, espero. y bueno, luego nada más para ir introduciendo a Ceci, que si nos quiere contar, lo que pasa es que una vez en su casa de Acapulco nos decía del miedo que le tiene a un buitre que anda dando vueltas, que le está cazando. Hay un cuento muy breve y creo que esto es válido también decirlo. Muchas de las obras, por no decir prácticamente todos los cuentos de Kafka, son bastante breves. Son sencillos de leer en ese sentido porque son breves. Y uno de los más breves es El buitre. Ya nos contará Cecilia sobre eso. Yo quisiera hacer alusión al informe sobre la academia. Imaginen, por favor, que la academia en la universidad va a haber un discurso muy importante y el discurso lo va a dar un gorila. Y el gorila va a hablar con todos los grandes y eminentes cabezas académicas de esa universidad y va a platicar de cómo él se convirtió de ser un gorila en ser humano. No quiero spoilear para que se lea, es uno de los más interesantes cuentos que tiene Kafka, pero él comienza imitando al ser humano en las cosas en las que el ser humano es más bruto. Cuando los cazadores de alguna manera van por el gorila y lo encierran y van en el barco, él se empieza a percatar de cuál es el comportamiento humano, cómo se embrutecen con la bebida. Y entonces él empieza a agarrar la botella y a imitar que está bebiendo y a eructar y a hacer todo lo que la animalidad del hombre se asemeja con la goriladidad. Y eso lo va él discursando en esta academia y me parece en ese sentido uno de los más grandes cuentos de Kafka para no contar el final. Sí, fíjate que hablando de el buitre, bueno, Kafka siempre dibuja un arco entre el simbolismo del animal y el del ser humano, como acabamos de platicar de la cucaracha y del gorila. En este caso, el buitre es uno de los cuentos más cortitos que escribió Kafka. Lo escribió, pues, a final, le costó, él dice que lo escribió entre 1883 y 1924, o sea, se tardó en dejarlo como bien ajustadito, porque uno pensaría, ay, es que un cuento corto es bien fácil de escribir. No siempre, o sea, hay que ajustar muchísimas cosas. Lo que quiere es, esto nos lleva a que sea un texto muy rapidito de leer, tampoco tan fácil de comprender. El cuento inicia cuando un buitre le está picoteando los pies a un individuo y uno pensaría, ¿qué hace un individuo dejándose picotear por un buitre? Y eso es, digamos que la primera reflexión de Kafka. Bueno, el buitre va desgarrando a este individuo. Hay que leer el cuento, es
se lee en un suspiro, y es la alegoría de una sociedad que se va quedando adormilada frente a las cosas que lo amenazan, frente al vicio, frente al crimen organizado, frente al abuso. ¿Cómo empezamos como por poquito y finalmente terminamos totalmente apabullados ante el abuso? Verdaderamente creo que esto funciona tanto en lo individual como para una sociedad frente también a un estado pasivo. Pareciera que Kafka hubiera tenido lentes hacia el futuro y hubiera podido ver, por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente, en donde ya no sabemos qué atrocidad hace falta que suceda para que el Estado empiece a intervenir. El cuento del buitre verdaderamente es una joya de relojería, de lo bien escrito, de lo bien estructurado y del mensaje tan contundente, de la idea tan universal que sigue siendo vigente hasta nuestros días. Es que insisto, Kafka es muy actual, definitivamente, o sea, sigue siendo muy actual y eso lo hace extraordinario actor. Y hablando de Acapulco y hablando de buitres picoteando los pies, me hiciste acordar de alguien a quien en Acapulco le mordían los pies también, un perrito por ahí, Y no quién hacía sabe nada. quién era, ¿verdad? Y no hacía nada, pero también me acordé un poco de esa parte. Pero bueno, hablemos de otro cuento, otro relato corto, que qué bueno que Ceci ya explicó muy bien. Lo difícil que es escribir un cuento corto, no es cualquier cosa, no es ir a preparar chilaquiles, para quien crea eso. Tienes que ajustarte a varias métricas necesarias, al mismo tiempo hacer una historia interesante e interpretativa. Y aquí tenemos otro relato corto de Kafka, La colonia penitenciaria, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque estamos hablando de la historia de un oficial penitenciario que se está encargando de describirnos el uso de un instrumento de tortura y de ejecución, ¿no? ¿A qué hace alusión Kafka con todo esto? ¿Cuál es la crítica aquí? Porque pues, tampoco hay que spoilearlo. Se trata de cómo el ser humano puede ser bastante sanguinario, violento, puede disfrutar o vivir del sufrimiento de los demás. Y esto es algo que, como lo decía Ceci también, lo vivimos día a día a nuestro alrededor, lo escuchamos en las noticias. Es algo tan típico, ¿no? Ayer escuchaba yo un podcast sobre asesinos seriales y las cosas que se han hecho a lo largo de la historia. El 95% de los asesinos seriales, nada más ahí les va el dato, han ocurrido a lo largo de la historia en Estados Unidos. El 95%. Y eso habla de una sociedad entonces, ¿no? Y esto lo uno a lo de Kafka. Kafka hace una crítica social constantemente. Y no solo eso, obviamente la crítica social es para digerirla, para trabajarla mentalmente, pero también hay que disfrutar las historias, ¿no? Y de eso trata la literatura también. Y esto me lleva a mi autor favorito, Stephen King, que cuando uno ve lo que ha escrito Kafka, no cabe duda que Stephen King genera un poco de esto, ¿no? La estructura o la creación de personajes con un perfil crítico, con un perfil que no es amigable, con un perfil que sufre mucho, ¿no? También, que no te va a dar finales felices, pero al final te va a dejar pensando, ¿no? Ese es el recorrido de Kafka, yo creo, porque se nos va acabando el tiempo poco a poco, pero ese es el recorrido y la herencia que nos deja Kafka en autores también más contemporáneos y a los que nos gusta mucho ese tipo de literatura. En La colonia penitenciaria fue el libro que me reacercó a leer a Franz Kafka. Yo decía al inicio del programa que no todo Kafka me parece tan absurdo, y es que he tenido la reflexión constante y más reciente de todo el problema de la burocracia. Hay un autor que se llama Mark Fisher que habla de la burocracia, le llama estalinismo de mercado, y es algo que estamos viviendo realmente hoy y que se puede ver reflejada en 3 obras de Franz Kafka. Estoy hablando de El proceso, estoy hablando de El castillo y estoy hablando de un cuento corto que se llama Ante la ley. En El proceso y El castillo el personaje es el mismo. El personaje se llama Joseph K. o Joseph K. No dice más. El proceso particularmente, él está siendo procesado por algo que cometió, por una infracción institucional administrativa, y él está tratando de averiguar constantemente por qué razón lo están persiguiendo y por qué razón lo están buscando, y no logra respuestas. Y eso es como cuando vamos a una oficina de gobierno o a una oficina en una empresa y no nos pueden dar respuesta y no nos quieren ayudar y nos mandan al día siguiente. Y esa es la gran crítica que hace Kafka al respecto. En El castillo ocurre lo mismo porque el personaje va a un castillo a llevar a cabo un proceso administrativo que no entiende y que nadie en el castillo le puede explicar.
Es como si te contratan y no te dicen para qué te contratan. Y el mejor de todos sería el cuento corto de Ante la Ley, donde un individuo quiere quejarse ante la ley y está en la puerta y hay un soldado en la puerta y le dice hasta que te dejen pasar, y pasan y pasan y pasan los siglos, y al final le dicen, pues ya se acabó tu tiempo, no pudiste pasar. ¿Por qué no pudiste pasar? Pues porque no pasaste, porque no te animaste a romper las estructuras institucionales que el día de hoy Mark Fisher le llamaría estalinismo de mercado. Es ahí donde me parece que Kafka, sí, absurdo, pero también un visionario que criticó todo este diseño institucional que el día de hoy nos está haciendo tanto daño. Pero finalmente se nos acabó el tiempo, ya no pudimos hablar de más, despedimos el programa. Yo quisiera despedirme recomendando Un artista del hambre, es un cuento corto, y agradeciendo a Emma Botinic, a David Barajas y a Ivana Prado toda la confección de estos guiones. Mi nombre es Cecilia Durán, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues yo solo termino diciendo, leamos, levanto la mano, leamos a Kafka, hay mucho que leerlo definitivamente, y agradecer también de igual manera en la parte de edición a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellas este programa no podría ser posible y llevado a todos ustedes. Muchas gracias, yo soy Raúl Sánchez, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Fabián Gutiérrez, a Sofía Aranca y a Brandon Hurley que hacen esto posible, que su vida literal kafkiana sea gozosa. Ultimátum. Comprendió que no disponía de medio alguno para remediar tamaño absurdo y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más lógico era arriesgarlo todo, aunque solo quedase una ínfima esperanza. Pero de inmediato recordó que, mejor que tomar decisiones extremas, era meditar serenamente. La metamorfosis, Franz Kafka.